Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Vive la experiencia fe. Este es el momento, el lugar donde Dios hablará a tu corazón. Y después de esta palabra, nunca más serás el mismo. Dios le da instrucciones. Permítame decirle que esta noche Dios te ha traído aquí para darte instrucciones. Tienes que tener presente que si estamos aquí hoy es porque esta es nuestra tierra de bendición. Nosotros debemos de saber y tener claro que estamos aquí de paso. Esta vida es temporal. Esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo tengo que aprovechar cada momento de mi vida para alabar a Dios. Alaben a Dios por sus obras. Alábenlo por su tremenda grandeza. Alabémoslo con nuestras voces y con todo nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás listo? Ponte sobre tus pies y adoremos juntos a Dios. ¡Iniciamos! Dios me dio una palabra un poco fuera de lo normal, pero necesaria. Hay palabras que son necesarias. Necesitamos reflexionar en esta palabra. Y yo titulé este mensaje: Suéltanos a Barrabás. Wow. Diga conmigo: suéltanos. Dígalo: suéltanos a Barrabás. Así gritaban. Si yo le pusiera un subtítulo a esta palabra, yo le pusiera elecciones equivocadas. Elecciones equivocadas. Los jueves santos se recuerda tradicionalmente la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. El Señor sabía que estaba próximo a su Calvario. El Señor sabía que venían los momentos más difíciles de su vida. El Señor conocía los tiempos. Y nuestro amado Señor Jesucristo sabía que no era fácil lo que venía. Y entonces Él decidió compartir con sus 12 discípulos. Y ese día Jesús decidió servir Él la mesa, para poder enseñarles que Él no vino a ser servido, sino a servir. Era la última cena con sus 12 amados, a los que había instruido, a los que había aguantado, a los que había enseñado en el caminar del ministerio. Eran 3 años los que habían compartido juntos, pero para ellos había parecido una eternidad, porque era tiempo con el Hijo de Dios. Y esa noche Jesús partió el pan en la mesa, compartió, se escucharon las risas, las bromas, las carcajadas, lo que normalmente se escucha en una mesa donde hay una cena especial, la cena de la Pascua. Cuando Jesús terminó de cenar con sus discípulos, el Señor decidió darles una lección más de humildad y de enseñanza genuina y pura de lo que es el verdadero evangelio. Jesús tomó una toalla, se la ciñó, tomó un depósito con agua y lavó los pies de sus discípulos, uno por uno.
Y todos sabemos lo que en ese momento aconteció, todos sabemos lo que pasó con Pedro el especial, que no se quería dejar lavar los pies por el Señor. Se sentía Pedro que siempre le gustaba sobresalir. Y Pedro por un momento le dijo al Señor: yo no me dejaré lavar los pies por ti. Y Jesús lo reprendió y le dijo: si yo no te lavo los pies, tú no vas a poner un pie en el cielo. Y te vas a ir al perol más grande. Y Pedro reflexionó y le dijo: pues no, Señor, entonces báñame completo si quieres. Pero yo sí me quiero ir contigo. Porque necesitamos ser humildes. Necesitamos entender que debemos obedecer al Señor. Y que cada enseñanza, por rara que parezca, por muchas veces nosotros nos vamos a sentir extraños con algunas cosas que Dios nos va a enseñar, pero no debemos de estar anuentes a las enseñanzas del Señor. Y entonces yo quiero que usted lea conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4. Yo voy a leer la versión Reina Valera y voy a leer varios versículos, y en cada versículo yo quiero que usted me acompañe. Dice la palabra del Señor: y se levantó de la cena el Señor Jesús y se quitó su túnica, y tomando una toalla se la ciñó. Usted ya se ha puesto una toalla aquí. Cuando usted se la amarra así, se mete una parte de la toalla y le queda nítida, bien ceñida. Y dice la palabra del Señor: y luego puso agua. Ponme el versículo siguiente, hijo, por favor. Dice el versículo 5: y luego puso agua en un depósito o en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba él ceñido. Con la misma toalla él les iba limpiando los pies. Diga conmigo: lávame, Señor. Cada día nosotros necesitamos ser enjuagados por el Señor, porque todos los días cometemos errores, porque todos los días vemos lo que no debemos de ver, pensamos lo que no debemos de pensar, hablamos lo que no tenemos que hablar, nos enojamos de manera incorrecta. Y cada día necesitamos ser lavados por el Señor Jesucristo. Y dice el versículo siguiente, vamos a leer hasta el versículo 21. Y entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí, Señor? Si soy yo el que te tengo que lavar a ti. Y dice el versículo siguiente: y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Amén. Y dice el versículo siguiente: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces Simón Pedro se le pararon los pelos y se asustó y le dijo: Señor, no solo me lave los pies, sino también lávame las manos, la cabeza y todo lo que quieras. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino solo lavarse los. Fíjese qué enseñanza más hermosa. Fíjese qué enseñanza más hermosa. Todos los días espiritualmente lávese los pies con la sangre de Cristo, porque el caminar diario nos ensucia. Somos lavados. Diga conmigo: soy lavado. El día en que usted entregó su corazón y su vida a Cristo, ese día Dios lo lavó y lo purificó. Pero usted necesita, por cualquier
error que cometió, lavarse cada día sus pies. Fíjese qué hermoso esto. Y dice, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y ahí ya les está tirando un sablazo el Señor Jesucristo. Y ya les está diciendo, ustedes están lavados, pero no todos. ¿Sí? Aunque me digan amén y gloria a Dios, pero hay unos que están infiltrados. Hay gente en las iglesias que parece lavado, pero están más chucos que... Y de eso vamos a hablar esta noche. Y dice la palabra del Señor, porque sabía Jesús quién le iba a entregar. Entonces ya el Señor, ¿sabía usted que el Señor Jesucristo en lo humano sentía? Él tenía sentimientos. Imagínese usted estar sentado con un Judas, compartiendo unas pupusas, y usted sabiendo que ese desgraciado le vuela lengua a usted. Y no solo le eleva, ¿cómo es eso? Le vuela lengua, sino que es capaz de traicionarlo. O sea, Jesús sentía, diga conmigo, Jesús sentía. Sí, el Señor sentía. Y el Señor lo dijo. Imagínense, siendo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ¿cómo se sentía el Señor? Que tuvo que sacarlo. A veces nosotros nos queremos contener, pero hay cosas, hermano, que inevitablemente salen, porque es que hay fariseos que son desgraciados. Esos no vinieron ahora, ahí han de andar en la playa. Pero sigamos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, Señor. Y dice el versículo siguiente, así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que yo acabo de hacer? Y dice el versículo siguiente, vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien, porque yo soy su maestro y su Señor. Pero dice el versículo siguiente, pues si lo soy, el Señor y el maestro, he lavado entonces vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué les está diciendo Jesús? Si yo lo hice con ustedes, si yo te lavé, te perdoné, te di otra oportunidad, ¿por qué tú tienes que juzgar a otro? ¿Por qué tú crees que a la iglesia unos tienen derecho a venir y otros no? ¿Por qué tú te tomas las atribuciones que no te corresponden? ¿Por qué los cristianos evangélicos nos equivocamos de rol y comenzamos a ver a la gente con desprecio porque pecan de manera diferente a la que yo peco? Nuestro trabajo, diga conmigo, nuestro trabajo es lavarle los pies a los demás. Si yo estoy en un ministerio de esta iglesia, usted no es más que otro. Si usted anda una camiseta negra con un logo aquí, eso no lo hace más que otro. Eso lo hace el lavador de pies. Y dice el Señor, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿Cómo andaba las uñas Pedro?
¿Cómo andaban las uñas Tomás? ¿Cómo andaban las uñas Mateo? Peor aún, ¿cómo andaban las pisuñas Judas? ¿Sabe una cosa? Nos tocará lavarle los pies a todos. Habrá gente a la que no será agradable hacerlo. Pero no estamos aquí para hacer acepción de personas. Estamos aquí para demostrar que sí somos hijos de Dios. Es necesario que como iglesia nosotros sepamos, amados, que Fraternidad Cristiana Emanuel, Fraternidad Emanuel, es una iglesia donde todos cabemos. Y donde Dios nos perdona a todos por igual. Dejémonos de muchas veces creer de que alguien por su estilo de vida no cabe. Deje que cada quien pase su proceso. Usted no es nadie para decirle a alguien: ¿qué vas a hacer a la iglesia? ¿Y usted qué viene a hacer a la iglesia? Todos venimos porque tenemos necesidad de ser lavados por el Señor. Todos venimos por una necesidad. Pero sabe una cosa, la gente se irá verdaderamente con sus piecitos lavaditos cuando vea una actitud de amor en nosotros. Y dice la palabra del Señor en el versículo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice el siguiente versículo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y esto es bien importante, porque una cosa es ser conocedor y otra cosa es ser hacedor. Los bienaventurados son aquellos que las ponen en práctica. Hablar es bonito. Decir yo soy fe, eso es bonito y eso es fácil. Pero los bienaventurados son los que hacen y ponen en práctica la palabra del Señor. Para estos días un montón de gente carga cosas, muñecos, figuras, hacen sacrificios de ir hincados o gateando hacia una iglesia X, vendarse los ojos, ir descalzos, muchos sacrificios de todo tipo. Gente que solo se acuerda de Dios para esta época. Y todo el resto del año son el vivo diablo. Yo creo que hasta el mismísimo Satanás dice: yo no los conozco a esos, y esos son más malos que yo. Pero en Semana Santa no comen carne, solo pescado. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurado es todo aquel que ama genuinamente. Bienaventurado es todo aquel que te entiende y ora por ti. Bienaventurado es todo aquel que sabe que todos estamos propensos a cometer un error y que en vez de juzgarlo y señalarlo, le damos la mano para que se levante. Esos somos los bienaventurados. Y dice la palabra del Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo se levantará en contra de mí su calcañal.
Wow. Desde ahora os digo, dice el Señor, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy y que yo ya lo sabía. Dios lo sabe todo. Dios sabe que eres débil. Dios sabe, Dios conoce tus debilidades. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho esto, Jesús se turbó en el espíritu y testificó. Diga conmigo, lo sacó de adentro. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a traicionar. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que Jesús se turbó? Sufrió un choque de emociones. Seguramente el Señor ya no podía contenerlo más. Era difícil estar ahí sabiendo quién es quién. Estando en la mesa con el traicionero, con aquel que eligió mal. Y con este mensaje yo no quiero tergiversar los sucesos, porque ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad del Señor. Pero yo puedo cambiar la historia de mi vida si decido no ser instrumento de Satanás. Yo puedo cambiar mi historia. Yo no puedo cambiar lo que ya Dios destinó, pero sí puedo transformar mi destino. Porque si Judas hubiera dicho, yo no me voy a prestar a esto y yo voy a elegir a Cristo en vez de 30 monedas de plata, el traicionero hubiera sido otro. Soy yo el que tomo la decisión de ya no pecar. Soy yo el que tomo la decisión de ya no juntarme con los tóxicos, con los contaminados. Soy yo el que tomo la decisión de decirle no a la debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Judas? El dinero. Era una persona amadora del dinero, la raíz de los males. Materialista a morir. Y así hay gente dentro de las iglesias materialistas que por el dinero venden hasta su propia mamá. Y Jesús se turbó, tuvo emociones encontradas, teniéndolo de frente. Ya no pudo más el Señor Jesucristo y lo sacó, lo tuvo que sacar de adentro. Uno de ustedes tomó una mala decisión. Uno de ustedes eligió mal y me traicionará. Ya lo decidió en su corazón. ¿Sabe una cosa? El don más grande y más importante que Dios nos dio a los seres humanos desde el Edén fue la libertad de decisión y de elección. Diga conmigo, el don más grande, dígalo, el don más grande que Dios me ha dado es la libertad de decisión y de elección. Yo como cristiano, hijo de Dios, como creación del Rey de Reyes, yo soy el que decido si seguir adelante con lo que el diablo quiere o ponerle un alto a todo y decir no, aunque el camino de Cristo sea estrecho y sea un poco más difícil, porque es difícil caminar en la senda estrecha, pero yo sé que tendré un galardón. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que me espera una mansión gloriosa. No me voy a seguir arraigando a esta vida corrupta y a esta vida de miseria, a esta vida insípida. Yo voy a poner mis ojos en la eternidad. Yo quiero vivir una eternidad reinando con mi Dios.
Dice la palabra del Señor que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrán arrugas, hermana. Ya no habrá vejez, ya no habrá reuma, ni artritis, ni enfermedades, ni dolores, ni llanto, ni tristeza. Habrá gozo, habrá alegría, habrá paz, calles de oro y mares de cristal. Wow, allá quiero estar, diga conmigo, allá quiero estar. Ese don hermoso que Dios nos dio de tomar elección por nosotros mismos puede cambiar nuestra vida. Eres tú, nadie puede decidir por ti. Lo que el diablo puede hacer es incidir e incitarte y decirte al oído: acuéstate, hazlo, sigue, consume más, cede, dale con todo. Es el enemigo el que quiere que tú sigas envolviéndote o revolcándote como un cerdo en el fango. Pero el Señor te dice esta noche: no lo hagas, no lo hagas. Yo ya te limpié, yo ya te lavé, ya estás purificado, limpio. No vuelvas atrás. Yo no hice este sacrificio, dice el Señor, por gusto. Lo hice porque te amo. Pero nosotros necesitamos elegir bien cada día. Nosotros todos los días tomamos decisiones importantes. Qué hablar, qué decir, qué pensar, hacia dónde ir, juntarme con fulano o no juntarme con fulano, aceptar, darle like a algo o no. Todos tomamos decisiones importantes. Comencemos realmente a tomar decisiones alineadas a Dios. Piense antes de tomar una decisión. Pero hay gente que toma decisiones incorrectas, alimentadas por todo menos por el Espíritu Santo. Hay gente tomando decisiones incorrectas, alimentada por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos carnales, banalidades. ¿Cuál era la debilidad de Judas? El dinero. ¿Por qué Judas vendió a Jesús? Por su deseo desmedido de lo material. Judas había caminado con Jesús y fue un hombre de confianza, porque Jesús le confió la administración financiera del ministerio. Hay gente a la que Dios le confía ministerios importantes. Lastimosamente hay gente que no valora lo que Dios le da. Como pastor, aunque tengo muy pocos años de ser pastor y me falta mucho por aprender, pero con tristeza puedo decir que por esta iglesia han pasado personas a las que Dios les ha confiado ministerios importantes y lo echaron a perder por dinero, por envidia, por odio, por rencor, por malicia, y solucionan todo yéndose. Y allá, creyendo que donde nadie los conoce, presentándose como siervos de Dios, cuando se fueron deshonrando a Dios. No, hermano, nosotros no podemos ser así. Tenemos que ser cristianos ordenados.
Judas, cuando tuvo delante de sí el elegir lo correcto o lo incorrecto, se dejó llevar por la vanidad del materialismo. ¿Por qué nos estamos dejando llevar nosotros todos los días? Tus decisiones están alimentadas ¿por qué? ¿Por Cristo? ¿O por lo que dicen tus amigos? ¿Por Cristo? ¿O por tus necesidades materiales? ¿Por qué te estás dejando llevar? Reflexionemos esta noche, Jueves Santo. Hoy en día no estamos lejos de la realidad de la que les estoy hablando. El evangelio se vende al mejor postor y la palabra se cumple. El amor al dinero es la raíz de todos los males. En esta iglesia el evangelio no se vende. Pero después que Judas fue confrontado, no corrigió su error. Todavía Judas estaba a tiempo de corregir su error. ¿Sabe? Hay gente que es confrontado con la palabra y salen enojados. Salen despotricando en contra del pastor. A saber quién le contó al pastor si a mí no me cuentan nada. La palabra confronta, golpea, penetra como espada de doble filo. El Señor te conoce. Judas pudo haber reflexionado y enmendar sus decisiones y decir: no, yo elijo a Dios. Me encanta esta alabanza de Tales Roberto que dice: yo elijo a Dios. Elija a Dios cada día de su vida. Elija al Señor cada día de su vida. Tales dice: mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo día a día mantenerme al lado de Jesús. Mantenerme al lado del Señor. Habrán cosas que no serán cómodas, pero yo me mantengo al lado del Señor. Me llamarán religioso, pero yo me mantengo al lado de Jesús. Me llamarán loco, pero yo me mantengo al lado de Jesús. Me llamarán fanático, exagerado, ya parecer viejito, viejita. Yo elijo a Dios. Ya no estás a la moda, ya te lavaron el coco, ya. Yo elijo a Dios. Dios me ha cambiado. Solo yo sé de dónde Dios me ha sacado. Y solo yo sé a dónde Dios me va a llevar. Esa misma noche Jesús es aprendido, capturado. ¿Y sabe quiénes lo aprendieron? El clérigo religioso. Esto es importante resaltarlo. Los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los eruditos de la ley, de la palabra, conociendo la palabra, los encargados de la palabra de Dios, los principales de la sinagoga, fueron los que llevaron a cabo la vil traición al Hijo de Dios. Y cuando capturaron a Jesús, lo llevaron ante Pilatos, gobernador romano en Judea, máxima autoridad romana en la región de Judea.
y acusado, lo presentaron ante Pilato acusándolo de alborotar a la gente. Escúcheme esto, de alborotar. Mucho grita la gente cuando está con él. Demasiado llena los lugares. La gente se aglomera con él y está afectando la tranquilidad y la paz. Increíble, ¿no? Pero a Pilato eso no. Bueno, si la gente lo sigue, debe ser por algo. Le gusta a la gente lo que el hombre dice, pero ellos conocen la ley romana y son astutos para lo malo. Hay gente que es astuta para lo malo. Mire, son astutos para meter chambres, para meter contiendas, para poner uno empleitado con el otro. Para eso son astutos. Pregúntele si se saben un versículo de la Biblia. No se lo saben. Pero cuentear a la mujer que no es su mujer, eso sí saben. Como conocen los del clérigo dónde dar el golpe, hacen una acusación política. Tocan la profundidad de los romanos y entonces acusan a Jesús de autodenominarse rey de los judíos, y ahí ya se está metiendo en temas políticos. Y no había nada más que los romanos condenaran que quisieran darle golpe de estado. Usted sabe que todo político mete preso a sus adversarios. Cuando apenas siente que se le van a dar vuelta, en la nuca. Y cuando los mismos del clérigo, los sacerdotes dicen, no solo es alborotador, hay una acusación más en contra de él. Dice autollamarse y autoproclamarse rey de los judíos, rey de los judíos, rey de los judíos. Y este va para arriba, cuando menos acuerdan, les va a dar golpe de estado. Fíjense lo malo que es la gente que dicen llamarse religiosos hijos de Dios. Porque es importante resaltar que esta acusación venía del clérigo. Pilato lo toma, lo interroga, le hace preguntas. Pilato no encuentra por dónde Pilato, y lo manda donde Herodes. Herodes lo manda a golpear y lo devuelve a Pilato. Y Pilato no encuentra ninguna falta en Jesús. Pilato dice, ¿saben una cosa? Este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre es bueno. ¿Qué quieren ustedes? Realmente para tenerlos contentos lo voy a mandar a azotar, pero de ahí lo voy a soltar. Y mira lo que dice Lucas capítulo 23 versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que pervierte al pueblo, que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre, en este hombre delito alguno de aquello de lo que a ustedes le acusan. Versículo 15. Ni tampoco Herodes, porque lo mandé donde él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Este hombre no ha cometido delito. Pero los cristianos religiosos, mentirosos y falsos, somos expertos en desearle la muerte a un hermano mío.
Herodes no encontró nada y Pilato no encontró nada. Y dice el versículo siguiente. Ponme el versículo siguiente, hijo, por favor. Le soltaré pues después de castigarle. Le daré un castigo y después lo soltaré. Y es increíblemente impactante lo que sigue, porque dice que había necesidad de soltar a uno en cada fiesta. Había una costumbre que los romanos tenían como estrategia política para soltar a alguien que fuera aclamado por el pueblo, para quedar bien con el mismo pueblo que le daba dividendos en tributos. Y dice la Biblia: mas toda la multitud entonces comenzó a dar voces unánimes diciendo: fuera con este Jesús y suéltanos a Barrabás. Comenzaron los sacerdotes, comenzaron los principales de la sinagoga, los eruditos, los fariseos, y el pueblo entero a una voz diciendo: no queremos a este, queremos a Barrabás, suéltennos a Barrabás. Increíble. Y dice el versículo siguiente: y Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Es decir, ese sí era un gran mañoso, delincuente, malacate, pícaro. Y no solo eso, sino que era homicida. Marcos y Lucas lo describen como líder de una pandilla de maleantes, como ladrón y como asesino. Cuando leemos Marcos, cuando leemos Juan, el Evangelio de Juan y Mateo, cada uno lo describe según la visión de cada uno de los apóstoles. Y dice: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pilato comenzó a ser confrontado. Y Pilato: mire, hermano, hay gente allá afuera que no se congrega, que tienen el corazón más sano que la gente que viene a la iglesia. Porque los que estaban ahí era la iglesia, eran los religiosos, los que ponen las leyes en las iglesias. Este sí, este no. Tenía más sano el corazón Pilato. Toque a la persona que tiene a un lado y dígale: poné tus barbas en remojo. Dice: pero ellos volvieron a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Jesús no, Barrabás sí. Jesús no, Barrabás sí. Dice el versículo: él entonces les dijo por tercera vez, Pilato intercediendo por Jesús: pero ¿qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Solo lo castigaré y lo soltaré por Dios santo. Y dice el versículo 23: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y dice el versículo 24: y entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y dice el versículo 25: y le soltó a Barrabás, el que ellos habían echado a la cárcel por sedición y por homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Suéltanos a Barrabás. Un asesino,
un líder de una banda de ladrones. ¿Sabía usted que Barrabás significa hijo de un rabino? O hijo de un sacerdote, eso significa Barrabás. Y algunos teólogos, historiadores, piensan que Barrabás era el hijo de alguna familia religiosa pudiente de aquella época. Era la oveja negra de una familia de poder. Tenía su influencia dentro de la pudrición religiosa que había. Pero era un joven que desde muy muchacho se había inmiscuido en la rebeldía, en la perdición, liderando robos, asesinatos, pugnas, oposición política. Muchos creen que fue el Che Guevara de aquellos tiempos. Era ¿cómo se dice esto de izquierda? El revolucionario de aquella época. Permítame decirle que Barrabás era 100% culpable de todos los delitos que se le imputaban. Era un delincuente peligroso. Nunca debió haber sido comparado con Jesús. Y es aquí donde vemos un acto sorprendente y oscuro dentro de la religiosidad, porque la religiosidad es oscura y es vana. Nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos a Cristo el Señor. ¿Quiénes fueron los que gritaban: suéltanos a Barrabás? Los sumos sacerdotes, los religiosos líderes, los escribas, los fariseos, los principales, los ancianos de los templos. Gente, entre comillas, pulcra, conocedora de la ley, responsable de la palabra de Dios en aquel tiempo. Ellos eligieron a Barrabás. Así como Judas eligió mal, la religión también eligió mal. Y esto no está lejos de la realidad actual, amados. Así hay muchos cristianos hoy que se han convertido más en seguidores de Barrabás que de Jesucristo. Toque a la persona que tiene a su lado y dígale: ¿serás tú? Hay gente que sigue a Barrabás con sus hechos. Más parecen seguidores de Barrabás que seguidores de Jesucristo. Son los que echan a la gente de las iglesias, son los que meten contienda entre ministerios, son los que meten odio entre hermanos, son los que están metiendo todo el día envidia, maldad, destrucción dentro de las iglesias. Los mismos encargados de la palabra de Dios son los que muchas veces están hiriendo y destruyendo personas, ovejas, porque se han olvidado del amor de Dios. Les vale poco los milagros, las señales, los prodigios, todo lo que Jesús había hecho no contó para ellos, porque su trabajo es dividir, destruir, matar, desanimar, ofender, dañar. Y todo eso nosotros tenemos que ponerle ojo. Gente dañando dentro de las iglesias. Cuando la gente dentro de la iglesia, ostentando un liderazgo o no ostentando un liderazgo, se deja usar por Satanás para herir, para maltratar, para dañar a otro hermano en Cristo, es seguidor de Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Queremos al homicida, queremos al asesino, no queremos al maestro. Así está la iglesia también ahora. No nos gusta la sana doctrina, no nos gusta la palabra que golpee, que moldee, nos gusta lo fácil.
Y esto es digno de que nosotros lo pongamos en este momento a la luz de la palabra. ¿A quién tú le sirves? ¿Eres un religioso mentiroso o eres un cristiano verdadero? A lo mejor tus principios te mantendrán al margen de lo que otros hagan, pero mejor que digan que eres un impopular, y mejor que no te tomen en cuenta a que seas del montón de malos. Por eso la palabra del Señor dice: en aquel tiempo muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, si nosotros éramos de la frater, si hablábamos en lengua, si fuimos al retiro. Pero nunca dejaste de ser un mañoso, pleitisto. Nunca dejaste de esa lengua tan dañina. Odioso. Hay gente odiosa, hermano. No pueden ver a otro con amor si no van con el odio, con la saña, con la maldad. No te puedes sentar con ellos si no te están chambreando y hablando mal de otro. Y hasta usan diciendo: el Señor me lo mostró. Eran sacerdotes, eran ancianos del clérigo, era la mera mata. Muchas veces que viajo fuera del país, muchos pastores me dicen: pastor, ¿y qué tal está el pastor tal? No sé. ¿Y qué tal está el pastor? No sé. ¿Y cómo va el pastor? No, fíjate que no sé, porque yo no me llevo con ni uno. ¿Sí? Primero, no me quiere. No me quiere. ¿Sí? Ya he salido yo en pláticas y lo peor que se lo cuentan a uno. No, ahí ese pastor piqui, que se la pica, que tiene pisto, que no sé qué. Pero ¿sabe una cosa? Todo lo que nosotros hacemos lo imitan. Y nosotros nunca andamos viendo lo que otro siervo de Dios hace. Los bendecimos y que Dios los bendiga y los haga más grandes y los haga prósperos y los proteja a ellos, sus familias y todo. Pero mejor no nos revolvamos. Ahora, pongamos nuestras barbas en remojo nosotros, porque arreglemos nuestros asuntos nosotros aquí en la casa, no hablemos de otro. Arregle su asunto. ¿Está usted dando testimonio de un verdadero cristiano? ¿O sigue sirviendo a Barrabás? ¿Quién orquestó todo esto? El mismísimo infierno orquestó que la gente gritara: Barrabás, Barrabás, Barrabás. El pueblo de Dios gritaba Barrabás. Y no eran ajenos a la palabra de Jesús, porque Jesús fue a muchas de las sinagogas, hizo milagros en las sinagogas y se sorprendían de los milagros que Jesús hacía. Y aún así no creyeron en él. ¿Sabe una cosa? Con nuestra conducta y con nuestras elecciones que nosotros tomamos cada día, dejamos transparentado a quién nosotros servimos. No, ya no sigas más diciendo que eres hijo de Dios, odiando a tu propia familia, odiando a tu propio hermano, detestándose unos con los otros, hablando mal unos con los otros. Qué horrible es una iglesia donde el chambre reina. Qué horrible. Renunciemos a eso, amados, en el nombre de Jesús.
Como padre espiritual y como pastor de esta casa, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que en esta casa no reina el chambre, ni la envidia, ni la maldad. En esta iglesia reina el amor de Cristo. Y si a usted se le acerca un hijo de Barrabás, apártese de él. Identifique los hijos de Barrabás. Identifíquelos. Este es hijo de Barrabás. Ahí nos vemos. O que ya viste que el carro que anda la fulana, o que ya viste las pestañas de la fulana. ¿De qué le importa? Barrabasita. Identifique los Barrabases. No se junte con ellos. Un verdadero hijo de Dios sabe elegir. Elige lo correcto, elige la verdad, elige lo transparente, la luz. No anda en las tinieblas. Imagínense cómo estaba la iglesia en aquel entonces. Todos unánimes a una, dice la palabra. O sea, aquello parecía una orquesta. A una sola voz, hasta entonados. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Así estaba de sucio y de contaminada la iglesia. No podemos nosotros heredar eso de las tinieblas. Iglesia, elijamos bien lo que es de Cristo. Tomemos este ejemplo de la palabra del Señor y veamos la gran lección que nos da el Señor Jesucristo. ¿Es indignante esto, pastor? Es indignante. ¿Sabe por qué? Porque Barrabás estaba preso y Barrabás era culpable. Barrabás ya sabía que él iba a ser crucificado porque estaba condenado a muerte. Porque rebelarse en contra de la ley romana en aquel entonces era digno de muerte. Y no solo eso, era asesino, era ladrón, era jefe de pandillas. Barrabás ya había sido condenado a muerte. Pero de un momento a otro, un soldado llega a la celda de Barrabás. Barrabás escucha a lo lejos su nombre. Barrabás, Barrabás. Y Barrabás, ¡eh! Soy famoso. Van y abren la celda de Barrabás. Barrabás, ¿ya me llevan a la cruz? No. Pícaro que sos vos, te vamos a soltar. De verdad. Sí, los hermanos en Cristo están gritando tu nombre. Los cristianos, los de Dios, los sumos sacerdotes, los fariseos gritan tu nombre. Queremos a Barrabás. Ahora, dentro de todo esto había un plan de Dios, sí. Dentro de todo esto había un plan de Jesucristo, sí. Y necesitamos encontrarlo. Y necesitamos dilucidarlo esta noche. Era necesario que Jesús tomara el lugar del peor asesino de aquella época. Escúcheme esto que le voy a decir. Dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por... ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Que Jesús tomó el lugar del peor de los peores delincuentes de aquella época. En otras palabras, Jesús pagó la cuenta de Barrabás. Así como Jesús lo hizo también, no solo por Barrabás, sino por todos nosotros.
No había nadie peor que Barrabás en aquella época. Era el peor de los peores. Por ese murió Jesús. Barrabás vio cómo Jesús tomó su lugar. No se sabe si Barrabás en algún momento conoció de Dios, porque no hay nada escrito sobre él. Pero yo sí creo que Jesús, al tomar el lugar del peor delincuente de aquel tiempo para librarlo de la muerte y para librarnos a todos nosotros, tuvo que haber sido impactado Barrabás. Y Jesús no termina de darnos una lección, que debemos ser como Él. Debemos de amar, de construir, de perdonar y de servir. Diga conmigo: yo, como hijo de Dios, debo de amar, de construir, de perdonar y de servir. 4 poderosas cosas que Jesús hasta el último momento nos enseñó. Por amor, tomó la posición que no le correspondía. La peor muerte de aquella época era la muerte de cruz. Yo debo de servir a Dios por amor, no por posición. Yo debo de servir a Dios por amor, no por dinero, sino por amor. Renunciemos, amada iglesia, al espíritu de Barrabás en nuestra congregación y vivamos el modelo de Cristo. Cedamos nuestra silla a un pecador que venga nuevo a arrepentirse. Se acerca el día del amigo y todos nosotros tenemos un legado que heredar a nuestros amigos, un legado de amor. Prediquemos con el ejemplo y no con las palabras. Jesús lo hizo. Jesús tomó el lugar de Barrabás, fue a la cruz, fue crucificado. Se cree que los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús eran parte de la pandilla de Barrabás. Barrabás se salvó, pero su pandilla no. ¿Cuánto nosotros necesitamos aprender a tomar buenas elecciones? Necesitamos tomar buenas elecciones. El pueblo eligió mal. El pueblo eligió a Barrabás en vez de Jesús. La iglesia eligió mal. Eligió a Barrabás en vez de Jesús. Nosotros no podemos elegir mal. Elijamos a Jesús. Cada día de nuestra vida nos congregamos porque elegimos a Jesús. El domingo vendremos con nuestras familias porque elegimos a Jesús. Perdone eligiendo a Jesús. Ame eligiendo a Jesús. Elijamos a Jesús, iglesia. No más pleitos, no más contiendas, no más divisiones, no más chismes, no más contaminación. Apártese de la gente barrabasita y acérquese a Cristo. Acérquese a Cristo.
Yo quiero que ahí donde usted está, incline su rostro. Y usted esta noche, en la que se recuerda el inicio del Calvario de Jesús, la traición a Jesús, los azotes a Jesús. Yo quiero que ahí donde usted está, usted le diga al Señor: Señor, gracias por haberlo hecho por mí. Usted tenga un corazón agradecido esta noche. Agradezca al Señor. Agradezca al Señor. Usted diga: gracias, Señor, porque cada golpe que recibiste lo hiciste por mí. Gracias, Señor, porque cada humillación que recibiste lo hiciste por mí. Gracias, Señor, porque cada clavo que fue clavado en tus manos, en tus pies, lo hiciste por mí. Gracias porque cada latigazo fue por mí. No te voy a fallar, Señor. Yo te elijo a ti, elijo amar, elijo perdonar, elijo seguir, Señor. Voy a tomar elecciones correctas. Quiero ser una iglesia que tome elecciones correctas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabe una cosa? Mientras usted platica con Dios, este Jueves Santo, el Señor hace un milagro a su favor. Puedo sentir en el Espíritu que la oración genuina produce milagros. Y hoy usted tiene que agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por usted. Hoy que recordamos en esta Semana Santa el sacrificio de Jesús, cargar la cruz, ser traicionado, fue por ti y fue por mí. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor.